República Dominicana. Es un placer estar aquí como siempre, cada día. Ya hoy es martes 4 de agosto. Roselvi, faltan pocos días ya, 12 días para que las nuevas autoridades pues asuman el gobierno de la República Dominicana, el nuevo gobierno. Nada, señores, como siempre, nosotros aquí para llevarles todas las informaciones necesarias. Un día lluvioso, desde anoche está cayendo agua en el Gran Santo Domingo y la verdad que nos hace bastante falta, aunque estas aguas caídas por esta tormenta Isaías causaron estragos en diferentes provincias, sobre todo en Atomayor. Buen día, Roselvis. Buenos días, María, buenos días a toda la audiencia de Buenos Días RD. Y mira, aunque nosotros lo hablamos como algo común, que faltan tantos días para el traspaso de mando, para la toma de posesión de Luis Abinader, indiscutiblemente que este va a ser un hecho histórico, como lo están siendo cada uno de nuestros días en medio de la pandemia. Ya corremos casi a 5 meses desde que se declaró el primer estado de emergencia, desde que iniciamos el toque de queda en República Dominicana, el hecho precisamente de que este traspaso de mando sea en medio de un estado de emergencia, indiscutiblemente que vivimos momentos históricos. Así es, sin duda. Y hablando de momentos históricos y de pandemia, la situación sanitaria se complica y se complicó con las lluvias. Vimos que el presidente electo estuvo por Atomayor, pero las imágenes que yo he visto de la situación que se vive en esa provincia, en diferentes comunidades de esa provincia, y la ayuda que no llega, ¿verdad? Porque veo que el plan social está llevando ayuda, pero quizás no es suficiente. Durante toda la campaña, una campaña que nos hizo bastante daño a los dominicanos en el sentido de que los políticos no pusieron de su parte para evitar un rebrote, al margen de la desescalada que hubo, una desescalada sin control y sin revisión, sin supervisión, porque siempre dije, cuando el presidente Danilo Medina hablaba de que iba a depender de cómo nos comportáramos los dominicanos y cómo fuera avanzando la situación sanitaria en torno al COVID, pues entonces iríamos pasando a otra etapa. Esto no fue así, nos quedamos en la etapa 2, pero de la etapa 2 pasamos prácticamente a la etapa 5. Aquí en la República Dominicana, hoy más que nunca, hay casos de COVID, la preocupación es generalizada, nuestras camas han colapsado, aunque hemos bajado un poco en esta semana, gracias a Dios, nos encontramos de un 100%, de un ciento y tanto por ciento, hemos bajado a un 70%, pero las muertes siguen siendo preocupantes. Ahora más que nunca, cuando los casos son muchos y son preocupantes, porque yo recuerdo que en Chile dieron para atrás porque un rebrote de 500 casos por día. Aquí ha habido 2,000 y pico de casos por día, y en vez de dar hacia atrás, porque estamos en estado de emergencia y estamos en toque de queda a partir de las 7 de la noche, pero ¿y de día? O sea, hasta las 7 de la noche aquí se hace absolutamente de todo, absolutamente de todo. Entonces, solamente hemos restringido la vida nocturna, y yo la verdad siempre me he preguntado si es suficiente para disminuir la cantidad de casos que vemos diariamente. Quizás ahora que no hay campaña, pues vaya disminuyendo, siempre y cuando los dominicanos pongamos un poquito más de nuestra parte. Y me impactó mucho y repetí varias veces el día de ayer a familiares y amigos la historia que nos hiciera precisamente la directora del plan social ante el descuido que nosotros mismos como seres humanos y como ciudadanos, quizá algo normal, ejercemos en el seno de nuestras familias cuando nos reunimos con papá, mamá, primos, tíos, que no debería ser. Uno se reúne con confianza porque son familia y porque quizás uno dice, no, ellos no lo tienen. Y ayer yo les reclamaba precisamente a mi madre, que tiene comorbilidades, que había unos parientes en la casa y ella no tenía mascarilla. Exacto, y ella me decía, no, pero que ellos no tienen eso. Le digo yo, ¿cómo usted sabe que ellos no tienen eso? Porque el tema es que hay personas, miles de personas, que son asintomáticos, que lo tienen, que son portadores,
que pueden contagiar el virus, pero usted no sabe que lo tienen. Yo no puedo saber si tengo o no el virus porque puede ser que lo tenga y no tenga ningún síntoma. Entonces eso me impactó mucho el día de ayer. Ella decía que se cuidó bastante durante la campaña, durante el primer toque de queda, donde ella estaba en las calles hasta horas de la madrugada llevando estos camiones con comida a las diferentes provincias del país, y sin embargo ahí no se contagió, pero se descuidó en un entorno familiar, entonces ahí contrajo la enfermedad y es un peligro, porque ella decía que no solamente ella, sino su madre, que tiene 80 años, y otra tía, una señora vulnerable por su edad. Gracias a Dios no tiene comorbilidades peligrosas, pero su edad la compromete. Ayer murió la madre de la próxima vocera de comunicaciones de la presidencia, la madre de Milagros Germán, que tenía una neumonía, ¿verdad? Y se le complicó con el COVID-19. Lamentablemente, desde aquí enviamos nuestra solidaridad a Milagros Germán. Ella colgó un mensaje bastante triste en sus redes sociales, y no es para menos. Cuando uno pierde una madre, pues pierde la mitad de su vida, pierde el cordón umbilical, y lamentamos mucho la partida de su madre, la de ella, la del cineasta, la del director general de Bellas Artes, que son hermanos, y también murió un joven instagramer muy conocido, se llama, bueno, le decían DJ Manny, y me sorprendí. Es un muchacho bastante joven, no dice, desconozco si tenía alguna comorbilidad con la que se le haya complicado, pero vemos cómo perdemos no solamente personas con comorbilidad, sino también personas jóvenes en esta coyuntura en la que estamos viviendo, donde la situación es más difícil por una prueba, o por quizás que no aparece una cama, o quizás necesitamos algún ventilador. Buen día, señora Costa. ¿Cómo está usted? Aló, hola. Bienvenido, Ángel. Buen ¿Cómo día. están ustedes, Ana? ¿Dónde anda usted? ¿Dónde anda? En Santiago. Ah, bueno, qué ¿Todo bien? Sí, todo bien. Diciendo, señora Costa, que siempre me acuerdo de usted, que por qué no nos enfermamos en el periodo del primer toque de queda. Y estábamos hablando de que falleció ayer la hermana de Milagros, y que también un instagramer bastante joven pues falleció el día de ayer producto del COVID-19. Y nos preguntamos, ¿verdad? La enfermedad, aunque ahora se conoce más y hay cada día un medicamento nuevo que los doctores aplican para evitar fallecimiento, pero sigue falleciendo personas jóvenes. Desconocemos si él tenía alguna comorbilidad, pero mi llamado va, en sentido general, a la situación que vimos en Atomayor, y decía que el plan social está llevando, y los comedores económicos está llevando, como corresponde, alimentos y enseres para el hogar a toda esa gente. Fueron alrededor de 500 familias que lo perdieron todo. Y durante toda la campaña, una campaña que yo decía que no nos hizo nada bien, sino más mal que bien, porque tanto los políticos como los seguidores fueron irresponsables en ejercer este derecho, ¿verdad? Estando así en las calles, y esto, además de la desescalada, trajo consigo complicaciones, pero yo no veo a nadie ahora mismo. Ahora hay más necesidades, las mismas necesidades que hay, o quizás más, con el tema del COVID, y yo no veo a ninguno de esos políticos, ni a los que perdieron, ni a los que ganaron, llevándole las mismas ayudas, o quizá un poquito menos, pero llevando ayuda a todas estas personas necesitadas hoy en día por el COVID, y también por esta tormenta que dejó muchísimas personas sin hogares. ¿Dónde están todos esos políticos? O sea, ¿solamente vamos a tener políticos o gente solidaria en campaña? No puede ser. Habían cientos
cientos de políticos, cientos de candidatos a diputados y senadores en las calles. ¿A dónde están? Que no los veo. ¿Qué es lo que se necesita? Una campaña para que ellos acudan nuevamente a donde las personas que hoy necesitan más que ayer. Porque hoy hay más pobreza que ayer, hoy hay más gente sin trabajo que ayer, hoy hay gente despedida, no solamente gente suspendida, gente despedida de su trabajo que no tiene que comer. Entonces, ¿dónde están los solidarios de aquella vez? Los senadores, los diputados, los candidatos. Yo necesito ver ahora esas personas en la calle, o que el pueblo determine, ¿verdad? Con respecto al tema de las elecciones y del contagio, hay dos señalamientos que quiero hacer. Bueno, lo primero es que actualmente el país alcanza una incidencia de 35.16% del coronavirus. O sea, de 100 pruebas que se hacen, actualmente 35 personas salen positivos. Es un número alto. Habíamos llegado a tenerlo en 18, en 22, ahora estamos en 35, que sin duda es un número bastante alto. 50% de las que se hicieron ayer fueron positivas, de las pruebas que se hicieron. Bueno, y tú señalabas que afortunadamente, por lo menos en la última semana, ya después de iniciado el toque de queda, cuando por lo menos en el Gran Santo Domingo las camas estaban ocupadas, las camas COVID, como se le ha denominado, estaban ocupadas en su 100%, actualmente se encuentran en un 70%. Y las camas para cuidados intensivos están ocupadas en un 78%. Siendo la provincia de Puerto Plata la que registra la mayor cantidad de porcentaje de pacientes en ambos sentidos. El 92% de la cama COVID de Puerto Plata están ocupadas y el 100% de las de cuidados intensivos. Pero ¿qué quiero señalar con respecto a lo de las elecciones? A pesar de esa crítica, digamos, que tú haces, de lo irresponsable que fue, según tú, las autoridades y la propia población de haber salido a votar, yo difiero contigo en ese sentido. No, yo no hablé de elecciones, yo hablé de campaña. Ah, bueno. No, no, eso era un deber y ahí todo el mundo fue. Quizás también pudo haber contagio porque era una multitud, pero yo hablo de la campaña, de todo lo que vi en la campaña. Yo siempre apoyé las elecciones y si hay que ir a elecciones de nuevo, pues vamos. Pero la campaña, lo que yo veía en esa campaña, gente sin mascarilla, con la mascarilla por aquí, una multitud, la aglomeración. Mira el propio Luis, yo siempre lo veía, el presidente electo siempre lo veía con su mascarilla, pero resultó en la campaña y después de ahí todos los candidatos que dijeron que sí y los que dijeron que no, que también están positivos, lo que no lo dieron a conocer. Lo que quiero señalar es, bueno, probablemente el incremento en los números de casos positivos que tenemos tenga que ver precisamente con el levantamiento del toque de queda, con la exposición que tuvo la gente en las asambleas electorales, como se les denomina, ¿verdad? A ese acto en el que la gente acudía a sus mesas electorales a votar. Sin embargo, a pesar de ese incremento del contagio que probablemente haya tenido que ver con eso, hoy conocemos la información de que la misión de observación internacional de la Unión Internacional de Organismos Electorales, UNIORE, felicita a la República Dominicana y la muestra como un referente de la región de cómo celebrar elecciones en medio de pandemia. ¿Qué dice el informe de UNIORE, señores? Entonces le anota a la Junta quedó bien parada por lo menos en este informe. El carácter innovador y la coherencia de la Junta Central Electoral en la implementación de las medidas sanitarias necesarias para llevar a cabo la elección con éxito, convirtiéndose en un referente regional para la organización de futuros procesos electorales a desarrollarse en medio de crisis sanitarias internacional. Yo creo que esto es un respiro. Después del informe que se conoció de la OEA sobre el sabotaje al voto automatizado, escuchar ahora a UNIORE haciendo una valoración, digamos, positiva del proceso del 5 de julio en medio de pandemia, que claro, no tiene nada que ver propiamente con el tema tecnológico, pero en sentido general. Supongo que en ese informe ellos valoran también otros aspectos logísticos y técnicos de las elecciones, pero escuchar que se muestre a República Dominicana como un referente para la celebración de elecciones en medio de pandemia, al menos en la región, yo creo que es un respiro para la Junta y hasta para el país en medio de toda esta situación. Yo tengo dos consideraciones. La primera, respecto al planteamiento de María y su demanda de que aparezcan los políticos, ¿no?, en el escenario de nuevo. María, hay que entender el rol del activismo político. La campaña es el momento donde los políticos son los protagonistas, como cuando tú vas
a unas Olimpiadas, tú tienes 30 días de deporte donde el protagonista es el atleta, lo demás, el país, el presidente, los funcionarios, los árbitros, no, el protagonista es el atleta. En este escenario, el protagonista es el candidato a diputado, el candidato a regidor, el candidato a... Y ellos tienen que entrar en conexión con las circunstancias. La circunstancia es de pandemia y lo que hay que repartir mascarillas, bueno, pues esa es la fuente de estar en contacto con la gente. Claro, hay sectores, partidos y figuras que podrían estar presentes, pero el momento es solo para que esté presente el gobierno y Luis Abinader, que parece que le quedó algo de dinero de la campaña y ha estado haciendo operativos. Además, él le cae en gracia a todo el mundo, le va a sobrar donativos para que vaya a entregar en una situación como la que se presentó en Atomayor. Pero hay que entender los políticos, esto no es un momento para que los regidores estén repartiendo en la calle, ni los candidatos a diputados, mucho menos los que perdieron. La realidad es esa, y esa es la actividad política. Ya la responsabilidad social le corresponde a otro, terminado ese proceso. Ok, entonces es solamente una parte, o sea, la necesidad hay que dividirla porque simple y llanamente estábamos en campaña. Sí, esa era la campaña, María, esa era la campaña. Ahora que de manera individual aparezca una figura, un David Collado que quiera compartir, demostrar sus dotes de buen ciudadano, entregado a las mejores causas, identificado con los más necesitados y que vaya una ayuda. Bueno, ya es un asunto particular, pero el proceso de la campaña terminó. Y yo lo entiendo a ustedes los periodistas, porque ustedes los periodistas tienen ese concepto de la clase política y yo lo respeto, no lo comparto. No lo comparto. Particular, porque no puede ser que la gente solamente... No lo comparto, pero me creo que el político es un elemento malentendido, desgraciadamente, y bueno, y a ustedes les toca los comunicadores, no los periodistas, hacer ese rol de crítica. Es mucho menos entendida que los políticos, téngalo usted por ser. No, de ninguna manera. Pero bien, ese es el cebo, esa es la carnada, ese es el alimento para sí, no, ¿a quién van a criticar? ¿A la clase política? De todas maneras, porque yo soy político, María, yo soy político 24/7 y no me quito ese flu bajo ninguna circunstancia. Ahora, el rol del político en su momento en que tiene esplendor, que tiene que lucírsela, es ese. No puede ser otro. ¿Qué hace un político ahora repartiendo fondos? Pues bueno, un don de bien. Yo puedo salir ahora mismo. Y los empresarios que se ganan todo el dinero, del mundo, ¿por qué no están en la calle? Aquí hay gente con esta pandemia. Yo no he visto a un periodista decirle a los grupos financieros de este país que se han cebado de esta pandemia. Estos grupos banqueros del país multiplicaron su riqueza por 10 o por 20 en este proceso. Y la gente de los supermercados, ¿dónde están? ¿Tú sabes los cuartos que ha hecho esa gente? También, pero ellos no estaban en campaña. Pero no, María, el político terminó su escenario ya. Ese terminó, pero bueno, ese es el cerebro político. Mira, tú sabes, María, que yo entiendo... ¿Sabes dónde hay corrupción? En el sector privado dominicano. Esta fecha no puede determinar no, su grado de solidaridad. Es su actividad, es el escenario, es la campaña. Siempre. Pero bien, tú sabes, María, que yo entiendo un poco el planteamiento de Ángel. Es por ahí que tiene que romper. No, yo entiendo, María, un poco el planteamiento de Ángel, porque hay un periodo de campaña. Pues bueno, ¿qué sucede? Hay una forma tradicional de hacer campaña y como nosotros teníamos una coyuntura especial, que era la del COVID, pues bueno, no podíamos tener bandereo en mano a mano, pues cambiamos la forma y nos pusimos a dar cosas, claro, pero era la campaña. Yo entiendo eso. Además, mira, siempre. Te puedo decir, María, yo que pasé por un proceso electoral reciente, muchas de las cosas que hacen los políticos, porque no necesariamente uno tiene quizá todo el dinero para estar implementando esa solidaridad y esos planes sociales, uno lo hace con donaciones que recibe en medio de la campaña, que no necesariamente uno tiene después esas facilidades económicas o esas aportaciones para salir a dar cosas.
Pero claro, eso no significa que uno deje de ser solidario. Sin embargo, también entiendo un poquito el punto de María, porque hay muchos empresarios que tienen su dinero, que tienen su cuarto, No, que no, lo dieron pero en lo que campaña. se han ganado ahora. Yo quiero que me critiquen y me llamen a los financieros de este país. Se han cebado con los cuartos. Se quedaron con los cuartos del gobierno y están explotando a la gente. ¿Tú crees que con los préstamos que han dado aquí no se han cebado este sector financiero dominicano? Pero eso no se le marcha, eso no. Y ese sector de supermercado, vayan para que ustedes contabilicen lo que esa gente se ha ganado en estos 5 meses a costa de la pandemia, contabilícenlo. Y los farmacéuticos, eso sí, y no solamente que se han ganado la millonada, que han subido los precios en la cara de la gente. Sí, eso es así. Y han hecho un abuso en el medio de la pandemia. Eso es así. Una barbaridad que Dios tendrá que cobrárselo, porque esto es un abuso. Y los dominicanos necesitamos también gente que en ese sentido también nos defienda. Ese otro detalle. Las amas de casa que todo el mundo se ha quedado callado. También es tarea de las autoridades, del gobierno, defender al consumidor en ese sentido. La gente por la necesidad va y compra, imagínense, se queja, pero ¿a quién se le queja? Bueno, es difícil esa parte. Miren, pues vamos a hacer la pausa y regresamos, si ustedes están de acuerdo. Señor, vamos para la pausa. Adelante.